Buenos días. Hoy día miércoles 9 de diciembre de 2020 damos inicio a la clase del curso Geografía y Realidad Nacional, sección G. Vamos a pasar a asistencia. Anco Vilca. Presente, ingeniero. Arcana Cutipa. Arcana Cutipa. Arwire Mamani. Arwire Mamani. Badillo Chinchay. Presente, buenos días. Buenos días. Bautista Ventura. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Benítez Ramírez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Bombilla Caldas. Bombilla Caldas. Caballa Hernández. Castro Valderrama. Presente, Castillo, ingeniero. Perdón, Castillo Valderrama, ya. Chagua Carhuamaca. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Chambi Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Collazos Acosta. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Escobedo Rodríguez. Escobedo Rodríguez. Presente, ingeniero, buenos días. Espinosa Ciña. Espinosa Ciña. Estacio Taipe. Estacio Taipe presente, ingeniero. Ya. Estuco Ticona. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Flores Anco. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. García Galarza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Garfias Escriba. Garfias Escriba. Gómez León. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Juanilo Rivera. Juanilo Rivera. Huarcaya Cerda. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. León Yaranga. Mayhuire Jerónimo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mamani Mamani. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Manrique Escalera. Manrique Escalera. Martínez Cueva. Mateo Bustillos. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Moroco Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Najarro Rojas. Obispo López. Presente, ingeniero, presente. Ya. Ocaña Ramos. Palomino Canales. Pasache Prieto. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Pino Loyola. Rodríguez Hernández. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Rojas Mendoza. Sánchez Alayo. Presente, ingeniero. Solís Valdivieso. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Zulca Loaiza. Presente, profesor, buenos días. Tenorio Bedriñana. Tenorio Bedriñana. Y a ver, una vuelta más. Arcana Cutipa. Presente, ingeniero, buenos días. Ya. Arwire Mamani. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Bombilla Caldas. Presente, ingeniero. Caballa Hernández. No está. Espinosa Ciña. No está. Garfias Escriba.
No está. Guanilo Rivera. León Yaranga. Manrique Escalera. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Martínez Cueva. Najarro Rojas. Ocaña Ramos. Presente, ingeniero. Ya. Palomino Canales. Presente, ingeniero. Palomino Canales. Aló, Palomino Canales no está, ¿no? Alguien me... Una voz femenina ha contestado, qué raro. Palomino. Palomino Canales, he preguntado, no está Palomino Canales. Pino Loyola. Presente, ingeniero, buenos días. Ya. Rojas Mendoza. Acaba de ingresar. Presente, ingeniero. Buenos Ya. días. Disculpe por todo. Tenorio Bedriñana. ¿Alguien más ha ingresado en este momento? ¿Quién es Mariela? Espinosa, ingeniero, buenos días. Espinosa. El alumno Espinosa, Víctor. Espinosa. Espinosa Ciña. Así es. A ver, diga Ingeniero, presente. buenos días. ¿Apellido? Espinosa, ingeniero, buenos días. Disculpe la tardanza. Espinosa, ya. Entonces falta Mariela Buenos Caballa días, ingeniero. Hernández. Martínez, presente. Martínez. Ya, entonces Mariela falta Caballa Hernández, Garfias Escriba, Juanilo Rivera. Alumna Garfias, ¿está presente? Alumna Garfias. Entre No. 8 y 5. Me pareció. No, no está conectada. Muy bien. Garfias, ¿quién más? Juanilo Rivera, León Yaranga, Muy bien. Najarro Rojas, Palomino Canales y Tenorio Bedriñana. Ya. Comencemos temprano, como comencemos, siempre terminamos 8 y 10 la lista. Palomino ingresó. No, Palomino no. Pero alguien dijo presente por ahí. No, Que dijo, no es quien dijo Pino dijo, Pino Loyola dijo presente. No, ingeniero, disculpe, en ese rato de Palomino no fui yo la que dijo mi voz. Sí, pues, Tiziana, tú dijiste presente cuando estaba Palomino pasando lista. No, ingeniero. Yo de Pino dije presente, disculpe, no fue mi voz. Ya, listo. Ya, Mariela. Bien, muy bien. Entonces, por el momento estamos con 7 faltantes, Víctor. Eso es bastante, ¿ah? Sí, pues recuerden que no deben de faltar en toda la semana de informe, si no, no tienen derecho a la nota P2, ¿correcto? Que es lo que ha pasado ahora en la monografía número 1. Los que tienen baja nota es porque han faltado un día de la sustentación del informe número 1. Entonces, como se dijo, desde el primer día de clases, pues no debe, si desean tener derecho a la nota P2, así hayan trabajado, etcétera, tienen que asistir en toda la semana de la sustentación, lunes, miércoles y viernes. En este caso fue 4 días, fue viernes, lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Si faltaron un solo día, ya no tienen derecho a la nota P2. Prácticamente desaprueban la monografía. Bueno, así es, doctor, desaprueba. Buenos días, doctor. Buenos días, Mariela. Buenos días, alumnos. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La situación política en el Perú y en el mundo sigue caldeado. Así es. Sigue caldeado. Bueno, vamos a sigue seguir. quemante.
Vamos a seguir analizando pues en el transcurso del desarrollo de las sustentaciones. Adelante. Muy bien, doctor. Continuamos entonces con las sustentaciones. Vamos a dar inicio a la sustentación nuevamente, pero de los equipos que están restando. Hemos hecho ya 3 equipos, hoy día debemos hacer nuevamente 3 equipos. Sí, le vamos a dar 20 minutos por equipo para que expongan, ¿verdad, Mariela? Correcto, Víctor. Vamos a darles 20 minutos a 25. Ya. Depende de qué tan profundo sea su análisis. Por favor. También eso están fallando, las preguntas, a veces fuera de contexto, o pregunta cualquier cosa. Así es. Por favor, que sea en base a lo que se está sustentando, de acuerdo a los temas que toca. Sí, por favor, no se salgan del contexto. Eso es muy importante, y también pues dar aportes, no solo decir estoy de acuerdo, porque si dicen simplemente estoy de acuerdo, pues también la calificación depende de ellos, ya que no están dando ningún aporte. Bien, empezamos entonces. Adelante, Mariela. Sorteo. Equipo C. El equipo C va a dar inicio con el alumno Espinosa Ciña. Alumno Espinosa. ¿Alumno Espinosa está presente? Ya lo escucho. Lo malo es que en mi casa están construyendo y dentro de mi casa y van a estar interrumpiendo a cada rato. No sé si podría yo estudiar la siguiente semana o bueno, cuando me toque, pero ahorita me es casi imposible, de verdad, porque están haciendo una construcción en mi casa y están ladrando cada rato. Y yo le agradecería bastante que de verdad que para la siguiente semana yo exponga y hoy día exponga otro compañero mío. ¿Qué opina, doctor Víctor? Bueno. No escucho nada de bulla, yo cuando él está hablando, lo escucho normal. Eso es ahora porque ahorita están lampeando, pero ahorita va a sonar el taladro porque está rompiendo la parte de afuera. Y yo ayer he estado apoyando todo el día y hoy día mi tío está continuando. Creo que me está dejando 2 horas libres porque te dije que yo tenía práctica con ustedes. A ver, empiece y después vemos qué pasa. Claro. Le dije, no, ningún problema. Por favor, compañero, ¿puedes presentar pantalla? En todo caso, yo también soy de su grupo y si es que las cosas se complican, yo podría hacer la exposición. Entonces, señor Zulca, sí, usted... Si te escucha, voy a... continúas tú, Zulca. Sí, ingeniero, yo podría hacer la exposición por esta semana y ya... Usted haga la presentación de las diapositivas, señor Zulca. Ok. Muy bien. Alumno Zulca, usted es el vocero el día de hoy, entonces. Sí, ha cambiado para Zulca, no, que siga Espinosa. Si en el caso se produce la bulla, entonces pasamos a Carlos Zulca. Ay, correcto, Víctor. Muy bien. Aunque se caiga el cielo, nosotros seguimos. Así es el asunto. Como debe ser, ¿no? Estamos en una guerra. Señor, lo malo es que no le escucho muy bien porque mira, se puede escuchar ahorita, hay bulla. Nosotros escuchamos perfecto tu voz, sin bulla. Sí, entonces sí puedes poner. Sí. A ver, señor Zulca, comparta su pantalla, señor Zulca, y haga la presentación. Muestre la presentación, señor Zulca, o no puede. Sí, ingeniero, un momento. Yo lo escucho. Yo voy a compartir, ingeniero. Ahí está ya, el señor Sánchez Alayo. Listo. Lance la presentación. Ingeniero, disculpe, entonces voy a poner yo a mi compañero Zulca. Quiero saber eso para yo sin hablar. Comience, señor Espinosa. Se le escucha muy bien. Ya, ingeniero, está bien. Ya, tiene 20 minutos. Comience. Ingeniero, no se preocupe. Bueno, comenzando con la exposición. Disculpen por no tener cámara, pero ahorita mi directo me está fallando, no sé por qué. He intentado entrar por mi lado y por mi iPad, pero estoy por mi celular. Bueno, primero vamos a hablar sobre el tema de edad antigua.
pues, el tema. Deja. Y No nada, no está compartiendo la pantalla. Sí, sí está compartiendo, doctor. No, yo no veo, ya. bueno, ahí tenemos muchas características, ¿no? No solamente la escritura, las leyes, guerras y políticas que se vio en ese entonces, no solo nos han servido demasiado en muchos temas, ¿no? Temas que ahora se toman en cuenta, y las guerras que se han venido, fueron realizadas, que han sido características de ellas. Y bueno, en cuanto a política, podemos tener que siempre ha sido hijos de hijos, ¿no? O sea, es como que me tocó a mí ser hijo de alguien que ha sido el emperador o todo. Entonces, si yo soy el hijo, entonces a mí me tocaba, ¿no? Cabe resaltar que las mujeres, sean hijas o no, bueno, ellas no siempre han sido elegidas, ¿no? Sino siempre era el hijo mayor, el primogénito, por así así se le decía, y las demás personas, por más que tenga 100, 20, 30 hijos, o sea, no se toma muy en cuenta, ¿no? En cuanto a leyes, bueno, se sabe ya bien claro en esa edad que siempre tenía tenía cierto poder en se le puede decir así, los emperadores, ¿no? Quienes mandaban en ese entonces. Ellos tenían la potestad, por así decirlo. Y en cuanto a la escritura, wow, ese es casi, bueno, yo he estado leyendo mucho sobre esto, pero es muy interesante leer cómo ellos han estado hablando, ¿no? Sea con informe y jeroglífica, o sea, es casi imposible. Bueno, eso solamente es algo que los investigadores y los que están en ese tema muy metidos saben demasiado, ¿no? Porque no cualquier persona puede entender o lo que ellos han querido entender como mensaje, ¿no? Siguiente pantalla, por favor, compañero. Bueno, ahí teníamos diferentes oficios, y, o sea, zapatero y juglar, y bueno, en cuanto a arquitectura no teníamos más o menos una arquitectura no tan buena, ¿no? Y bueno, y en cuanto a Edad Media, esta edad se da con ciertos avances en la tecnología, ¿no? Ya no es como antes, no es como en ese entonces, pero sí se da bastantes avances, y nos hemos dado cuenta que en cada edad siempre ha tenido algo característico, ¿no? No siempre se ha dado en base a lo de ahora, ¿no? Sino siempre ha tenido algo consigo, algo que lo ha caracterizado. En este caso tenemos a las brújulas, a las armas. Ya la gente no peleaba con armadura, sino trabajaba con mucho ya armamento ya, y gracias a ello, de hecho, han logrado, o sea, tener imperios, o sea, han logrado invadir a lugares, y se han sobrepuesto sobre algunas civilizaciones, y eso les ha ayudado a crecer como civilización. Siguiente pantalla, compañero. Bueno, y tenemos las tintas y pergaminos, que también sirvieron bastante, ¿no? Porque ellos ha sido ha sido de manera ventajosa tener ese derecho a, bueno, escribir todo lo que han estado hablando y entender todo ello, ¿no? Bueno, en la Edad Media se surgió las primeras clases, pero no era accesible para todos, para cualquier persona, no solamente para los nobles, y quienes la dictaban eran personas con mucho prestigio. De hecho, en ese entonces, personas como los que ahora conocemos como el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, personas muy inteligentes, eran casi las únicas en dictar esos tipos de cursos, y quienes los recibían solamente era, por así decirlo, los nobles, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, terminando lo que estaba comentando hace poco, o sea, estas clases que eran partidas, a veces se le ponía inclusive un profesor particular, una sola persona en la cual era muy inteligente para su época. Es más,
hasta incluso era muy adelantado a su época, pero ellos siempre han tratado de los que tenían dinero o los que tenían una posición económica, han tratado de darles como que una cierta ventaja a sus hijos, ¿no? A sus familiares. Bueno, tenemos la edad moderna y acá tenemos el descubrimiento de América y la toma de Constantinopla, que fueron los más importantes. De hecho, el libro que usted nos mandó a leer habla de Shinhit, quien es nieto de Shundu, y esta persona ha sido como que como me pareció, quedé muy impactado al a leer todo esto porque me gustó mucho el hecho de saber que no solamente pudo haberlo, América quizás no lo descubrió, quizás lo descubrió Shinhit en su entonces, sino que no fue, como quien decirlo, quizás no fue la misma, no fue lo que mismo que hizo Cristóbal Colón a hacer todas las cosas, pero porque lo que hacían ellos, lo que hacían los de Shinhit era ir a un lugar, exportar cosas, cambiar información, pero con personas como los nativos en ese entonces de Perú, eran muy diferentes a lo que ellos sabían, ¿no? Quizás yo pienso que a veces que llegaron antes y que no pudieron como que imponerse como lo hicieron los españoles, ¿no? Y más adelante voy a continuar hablando de ello en los capítulos que está en la exposición. Bueno, ahorita voy a hablar de la toma de lo demás. Lo que se vio, el descubrimiento de América vino con Cristóbal Colón y con lo que se impusieron los españoles, y que años más tarde éramos gobernados por ellos, por los españoles. Teníamos virrey, virreinato y todo eso, y señora, y bueno, luego fuimos libres en el 1821, y algo que se agradece bastante, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, acá tenemos los barrocos. Bueno, ahí en su mayoría siempre se ha tratado de estos españoles, siempre han visto, algo que a mí me molestó mucho. No, desde allá les digo que yo no soy creyente de Dios, no tomen a mal, ingenieros, pero yo no soy creyente de Dios. Creo que siempre que he ido avanzando, siempre como más he ido estudiando, más me he vuelto como que he ido leyendo con el tiempo, y siempre siempre tiene una buena postura, ¿no? O sea, esas personas se han basado en algo, y a fin de cuentas han tratado de obtener resultados, han tratado de lucrar con ello, ¿no? Porque yo creo en Dios, no voy a imponerme sobre los demás, o si algo está en contra de ellos, voy a imponerme y hacer malos actos, ¿no? Y esto es lo que se vio mucho tiempo. Luego se vio el movimiento de renovación intelectual, cultural. O sea, eso es lo bueno de los avances de la civilización, que siempre se ha ido, conforme ha pasado el tiempo, se ha ido cambiando ideas, han habido personas, los buenos culturales, no solamente en lo que es matemática, ha habido avances, sino en todo tipo de forma de pensar, ¿no? Y las personas han avanzado con el tiempo. Siguiente, compañero. Bueno, ahí tenemos la edad contemporánea. Bueno, ahí tenemos, lo bueno es que está por etapas, ¿no? Tenemos la era de la revolución, y bueno, ahí se dio cuenta, eso fue gracias a Napoleón, ¿no? Y luego tenemos la era del capitalismo. Es algo que creo que con el día de hoy yo me identifico mucho, y no me considero pertenecer a izquierda, sino estas personas quizás no fue perfeccionada no fue perfeccionada la idea, ¿no? Sino era más de tenerlas así en cuenta en una manera por así decirlo, en ese entonces lucraban mucho de lo que hacían, de las industrias que tenían, de las empresas que así se les puede llamar en ese entonces. Todavía existía la esclavitud y se aprovechaban de ello, ¿no? Como bien ahora se sabe que en China todavía sigue la mano de obra sigue siendo todavía barata, en un tanto por ciento, ¿no? Conforme pasa el tiempo se ha ido mejorando. Bueno, hay muchas crisis en todos los años. De hecho, en el año 1900, o sea, siempre se ha habido crisis, no sea, hay tantos movimientos.
no, no acaba todavía. Disculpe, ingeniero. Siempre ha habido muchos tipos de crisis, ¿no? Ya sea con las mujeres, sea en cuanto a revoluciones, en cuanto a guerras y todo, siempre se ha visto algo, ¿no? Avanza, compañero, por favor. Bueno, tenemos algunas características, ¿no? En lo que es en lo social, en lo geopolítico, en lo económico y en cuanto a la tecnología. Y en lo bueno de la edad contemporánea es que eso es donde estamos, creo que ahora. En cuanto a economía hemos crecido bastante, ¿no? Se da cuenta que en más o menos 20 años o en 30, 40 hemos crecido bastante, muy rápido, ¿no? Gracias a lo que es a la tecnología, de hecho. De hecho, ahorita nos basamos en cuanto a tecnología. Y bueno, acá tenemos empezamos, voy a empezar con los capítulos, ¿no? Porque de hecho eso es creo que lo más importante de la exposición. Y acá tenemos al último viaje, un último viaje, ¿no? De hecho, el primer capítulo trata de Shudi, que quién es esta persona. Este es un emperador casi en el año 1400 a 1500, y esta persona toma una decisión, o sea, si darle el poder militar a los eunucos o darle el poder militar podríamos llamarle marinos, ¿no? Y estas personas, y estos marinos lo que daban a entender era que siempre los que más, en sí, los que más sabían, los que tomaban decisiones más a conciencia, eran los marinos, eran los eunucos, porque no solamente eran, por así decirlo, las personas capacitadas, en cambio los marinos eran más como que más de guerra, más invasión. Entonces él toma esa mala decisión, Shundi toma la mala decisión de seguir invadiendo, seguir aumentando sus flotas, seguir acrecentando a costa del pueblo, a costa de que las personas, muchas personas a quienes se imponían ante ellos, por ejemplo, él tuvo personas que no estuvieron a favor con él, entonces lo que él hizo fue irse contra ellos también, sacarlos del cargo en donde estaban, y no le importó nada, no le importó que su país se viniera abajo, no le importó que no tenga hasta resultados, simplemente siguió avanzando y aumentando su flota, pero gracias bueno, y tenía casi 1000 flotas, tenía muchas flotas de hecho, pero luego tuvo un hijo, y su hijo tuvo recién otro hijo, llamado Shin-Hin, que es el personaje principal de este libro. Esta persona, bueno, fue el embajador del emperador, así muchos lo llaman, porque si bien es cierto, no fue emperador cuando el Shudi lo mandó a exponer, cuando lo mandó a que explore, mejor dicho, disculpe, lo mandó a explorar los mares en otros países. Muchos lo llamaban, era como, si ustedes leían, era como un Cristóbal Colón más, quizás ustedes ingenieros lo sepan, pero esta persona era muy capacitada, porque él empezó a hacer las comercializaciones, empezó a hacer lo que es el cambio de información. Eso fue lo que lo caracterizó a él. No fue a invadir, no fue a imponerse a los lugares, sino fue ahí, conoció, entró, y luego si veía algo bueno, se lo llevaba lo exportaba o lo transmitía. Por ejemplo, con los materiales de madera, que se vio agotada, que se vio escasa en el lapso de que las construcciones de las flotas, hubo varios árboles que quedaron así en nada, literal, quedaron muy explotadas muchas zonas. Entonces lo que hicieron ellos fue el trasplanteo también de muchos árboles, lo llevaron desde el pueblo donde estaban yendo, en barcos lo llevaron hasta allá, y con ello también fueron acrecentando su poder en flotas, ¿no? Y siempre lo que él ha tenido un objetivo muy claro, que lo dejó bastante claro, que ha sido mejorar sus métodos de navegación. Y esos métodos de navegación lo han ayudado mucho a ellos seguir imponerse con información, porque ellos no han ido a un solo lado, sino se han sobrepuesto, pero con información. No es que yo agarro, invado y nada, sino ellos simplemente han ido ahí, y gracias a todo lo que ellos hicieron, no fue necesario, y eso es algo que me rama, no fue necesario imponerse, no fue necesario invadir, no fue necesario, inclusive contra los bárbaros, que han sido unas personas muy, por así decirlo, personas brutas,
se han sobrepuesto siempre sobre cualquier cosa y no les ha importado nada y simplemente han decidido avanzar con todo. Pero ellos, pese a todo esto, ellos han sido unas personas muy inteligentes en cuanto a lo militar, en cuanto a las guerras. Por eso ellos han sabido corresponder ante eso, ¿no? Y bueno, acá tenemos los viajes de Shinji. Señor Espinosa, le quedan 5 minutos. Muchas gracias, ingeniero. Estos no se ha sabido avanzando en cuanto a muchos sitios y siempre se ha visto la parte de comercialización, el cambio de ideas. Conforme fue avanzando ya se dedicó más a cambiar ideas, a mejorar lo que es los métodos de navegación. Había algunas características que los bárbaros, por ejemplo, lo sabían y bueno, creo que en el capítulo 3 trata de eso, ¿no? Las flotas se preparan para el viaje a tierras bárbaras y ellos cuando llegaron ahí, no llegaron simplemente como que llego y me quedo en nada, no, ellos llegaron pero con ideas, con información, hicieron un cambio de ideas, llegaron con algo en la mano, dijeron, yo tengo esto, ¿tú qué tienes? Entonces ellos le ofrecieron algo y ellos también les devolvieron con otro conocimiento. Por eso siempre se les decía que ellos hacían un cambio de información, una conversación, eran lo que hoy en día se ve bastante, que cada país se sostiene de lo que exporta, de lo que tiene cada país, pero antes en ese entonces, no sé si él empezó o fue otra persona, pero a mí me agradó la idea de que lo dejara ahí y que las personas, los emperadores o personas que eran enviadas ya dejen de invadir, sino que hacían un cambio de información y eso es algo que mejoraba la ciudadanía, ¿no? Y no morían personas. Y también tenemos el presunto mapa del mundo elaborado por Shinji, ¿no? Ahí podemos observar todo lo que está ahí. Sin embargo, solamente llegó a ciertas paraderos, ¿no? Por más que tenía 2000 flotas aproximadamente, y a su cargo de Shinji tenía más o menos, creo que, si no mal me equivoco, eran más o menos 100 flotas para que él se siga investigando, porque gracias a ellos se vieron muy beneficiados, pero él lo dibujó así porque, bueno, pueden ver que más ocupa, más espacios hay de tierra que de mar. Y bueno, y ahí los viajes que se dio en ese entonces fue gracias a las flotas que le consiguió Shudi, ¿no? Y bueno, cabe resaltar que se le comparaba mucho al ese entonces Cristóbal Colón, que de hecho fue casi contemporáneo, por así decirlo, ¿no? Y nada, ¿no? Quiero recalcar que es muy importante el hecho de que ese cambio, ¿no? Ese cambio de dejar de invadir y ir a un lugar y cambiar información, hacer este tipo de comercializaciones y transacciones. Eso sería todo de mi parte, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. Muy buena sustentación. Pasamos entonces al debate. Para eso vamos a llamar al equipo D. El señor Anko Vilca, por favor, haga las consultas respectivas según lo expuesto hacia la alumna Badío Chinchay. Adelante. Enciendan sus cámaras, por favor. No olviden que la interacción que se está dando debe ser con cámaras. Adelante, los escuchamos. Alumno Sí. Anko Vilca. Sí, muy bien. Sí, Adelante. buenos días. Durante el proceso de civilización se ha visto grandes avances, por ejemplo, o mejoras tal vez se podría decir, por ejemplo, en las formas de gobierno y cosas así. ¿Crees que ha habido una mejora en lo que respecta a lo que sería la desigualdad social? ¿Crees que ha habido una mejora en lo que respecta al proceso? A ver, buenos días con todos. Bueno, creo que es una pregunta un poco difícil porque se tienen que analizar varias variables, pero según lo que veo, las desigualdades aún siguen igual, ¿no? La diferencia es de que
de repente ya no existe la esclavitud, o ya no existe de repente el feudalismo, ¿no? Lo que más bien ahora es otro sistema. Quizás ahora lo que podemos ver en las marchas, lo que las personas se quejan, existe el tema del capitalismo. Bueno, como tal, parece que no, pero existen personas con muchas riquezas que vienen de años y que dan trabajo, pero no pagan, no sé cuál sería la fórmula, ¿no? De pagar el precio exacto o el trabajo exacto, pero no, se ve que es muy, muy por debajo del sueldo mínimo lo que están ganando, o a las justas llegan al sueldo mínimo, y eso no les permite progresar, o no les permite avanzar, ¿no? Entonces, si no te dan las mismas oportunidades, no, a las personas que tienen diferentes, o sea, no dan a todos o una oportunidad que de tal manera todos lleguen a la misma meta, como es como decir, no hay una equidad, no se puede llegar a lo mismo. Entonces, sí se evolucionó en cierto aspecto, digamos, las personas ahora tratamos de que todos tenemos los mismos derechos, hasta la misma mujer, sobre todo, es un caso perfecto, digamos, porque ni siquiera podía estudiar, ¿no? En cambio, hoy en día se trata más bien de que todos tengamos la misma igualdad de derechos, la misma igualdad de oportunidades, y se sigue trabajando en ellos. Yo diría que sí ha habido una ligera evolución, pero igual aún persisten y son otros problemas nuevos, otros problemas diferentes. Esa sería mi respuesta. ¿Qué opina el alumno Anco? Claro, sí, opino igual que mi compañera. También iba a dar ese ejemplo de la mujer, cómo ha ganado, se podría decir, más protagonismo a lo largo de la evolución, pero no tanto como debería ser tal vez, ¿no? Pero sí, opino igual que ella. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces pasamos a las consultas del alumno García Galarza hacia el alumno Escobedo Rodríguez. Enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Bueno, mi pregunta será acerca de, bueno, el compañero mencionó los viajes de Sinji, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cuál ha sido la razón si es que Sinji había descubierto América antes de Colón, antes de los europeos? Entonces, ¿por qué no lograron colonizar estas tierras? ¿Cuál sería su interpretación del compañero? ¿Por qué ellos no pudieron lograr lo que sí lograron los españoles, ¿no? Conquistar estas tierras. Esa sería mi consulta, según su apreciación de él. No sé si habrás escuchado la posición, pero mi compañero había mencionado, y de lo que leímos también de que el tipo de invasión, ellos no aplicaron una invasión en sí, lo que aplicaron fue ir a un lugar, conocerlos, saber cuáles son sus características, su forma de vida, y de este análisis, sacar lo más importante que les benefició a ellos como sociedad. Y luego dejar a la sociedad, digamos, ahí sin invadirla, sin hacer un tipo de esclavitud, o lo que hicieron los españoles más que todo. Entonces, esto sería el motivo por el cual, digamos, que si no se llegó a invadir, porque no se buscaba eso, la idea no era esa, el fin no era ese, el propósito no era eso. El propósito, sobre todo, era conocer una cultura y de ello rescatar lo mejor para llevarlas a su propia cultura. Esa sería mi respuesta. Bueno, entonces, me parece una respuesta muy acertada, pero la cuestión, yo creo, bueno, está bien lo que me dijiste, pero ¿por qué entonces ellos No hay repreguntas, alumno. ¿Cuál es el aporte que daría según lo expuesto, según la respuesta del alumno Escobedo? Iba a ser una respuesta que le iba a contestar yo. O sea, iba a ser una autocrítica, algo así. Bueno, entonces, creo que no hay una forma de validar eso, porque los historiadores, hay varios historiadores, todavía no pueden confirmar que realmente los viajes de Sinji, o bueno, que China haya descubierto antes América. Entonces, más o menos que de esa forma no se puede validar esta información, porque muchos historiadores
han probado, ¿no? Bueno, todavía no verifican esa información porque creen que no es cierta, porque falta verificar o no hay mucha evidencia. Por lo tanto, no creo que sea una información muy válida, a pesar de que esté en ese libro. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a las consultas del alumno Mateo Bustillos hacia el alumno Rodríguez Hernández. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras. Los escuchamos. Sí, bien, buenos días. Bueno, si bien siguieron hablando de las civilizaciones y cómo se han formado a través de las diferentes épocas, quiero enfocarme al proceso de civilización como tal, en la que Norbert Elias tiene un acercamiento más a ello en su libro El proceso de la civilización, donde dice que la civilización como tal supone una transformación del comportamiento humano y de la sensibilidad de ello. ¿Cree que esto fue el resultado de las diferentes civilizaciones de acuerdo a lo planteado por Norbert Elias en las diferentes épocas en las que se habla de civilización? Adelante. Creo que, bueno, según mi parecer, yo digo que sí, ¿no? Cada civilización tuvo distintas maneras de progresar y enfocarse o sea, a realizar un aporte para su época. Supongo. No tengo mucho más que decir. Bueno, pasamos entonces a las consultas del alumno Obispo López. No, perdón. ¿Qué opina el alumno Mateo Bustillos? Según lo expuesto por el alumno Rodríguez. Bueno, bien, sí. Bueno, en las diferentes épocas de las que se ha hablado en su exposición, bueno, señala muy bien la jerarquización de estas, ¿no? Como cultura y a través de sus costumbres que han tenido. Sin embargo, como proceso de civilización, esto ha tenido cambios graduales y las que se especifica que se dan en la conducta humana y esto se representa a través, como ya mencionaba, en las culturas, en su forma de pensar, el carácter psicológico de las personas a través del tiempo. Y esto se dio a mayor escala, digámoslo así, hasta el Renacimiento, donde hubo un movimiento cultural mayor a las diferentes épocas, en donde se ha dado la difusión de las ideas del renacentismo, ¿no? Donde surgió el cambio más grande probablemente en la historia como tal. Eso sería todo, gracias. Muy bien, alumno Mateo. Pasamos a las consultas ahora del alumno Obispo López hacia el alumno Sánchez Alayo. Adelante, alumno Obispo, lo escuchamos. Enciendan sus cámaras, por favor. Sí, tengo una consulta con respecto a una de las etapas que mencionaron del proceso de civilización. Usted mencionó la época del barroco. Con respecto a esa época, en esa época, ¿qué fue lo que más resaltó en ese proceso del barroco? ¿Qué fue lo que más destacó? ¿O cuál fue el aporte que más hizo esa época a la humanidad? Quisiera saber eso. Ok, lo primero en la Edad Moderna, lo que más destacó fueron los movimientos culturales, artísticos que surgieron. Entre ellos surgió el racionalismo, no, el Renacimiento, que era un volver a sentir las culturas romanas, entre ellas impulsar el arte y la razón. Después de este movimiento surgió el movimiento barroco, que es todo lo contrario al Renacimiento. Trata de expresar cosas extravagantes. Entre ellos aportó más que todo su arte y aportes en la literatura. No sé si esto responde a tu pregunta.
Sí, concuerdo contigo, compañero. Creo que lo que más destacó esa época, el barroco, el renacimiento, fue más el arte, la cultura, la literatura. Eh, Creo que esa época fue más un aporte artístico que otro tipo de aporte, ¿no? Como otras culturas, como otras civilizaciones más antiguas, o otras épocas más antiguas, en donde se aportaron otras cosas como las leyes o la democracia. Creo que en esta época el aporte más principal ha sido, como ya mencionaste, el arte, ¿no? La cultura, la literatura, eh, entre otras, ¿no? Entre otras expresiones artísticas. Eso sería todo, profesora. Muy bien. Bueno, alumno obispo, por favor, haga otra consulta. Y según lo expuesto, hacia el alumno Zulka Loaiza, por favor. Adelante. Compañero, con respecto al libro el capítulo que les ha tocado acerca de su libro que han leído, en esos capítulos que han leído, el autor presenta alguna evidencia real de lo que relata en esos capítulos. Quisiera saber eso, si hay evidencias que el autor menciona que sean reales sobre lo que narra en esos capítulos. Esa es mi pregunta a mi compañero. Muy bien, alumno Zulka. Sí, buenos días. Bien, de acuerdo a la exposición de mi compañero Ciña que dio, el autor no tiene como fin proclamarse el descubridor de América o descubridor de algún lugar, sino más bien es mostrar la importancia de sus viajes o el fin de sus viajes, ya que si hubiera pruebas de que él descubrió América, no se le adjudicaría a Cristóbal Colón como el descubridor, ya que incluso él, de acuerdo al libro, sus viajes fueron mucho antes que los de Cristóbal Colón. Entonces, con eso se podría decir que no hay pruebas precisas de que él estuvo antes en América que Cristóbal Colón. Ya, con respecto a lo que mencionó mi compañero, concuerdo también que hay que el libro tal vez no presenta evidencias como lo menciona, porque yo también leí el libro del mismo autor, que es el caso de los viajes antes de Colón, de China a Colón, ¿no? Y creo que sí, no hay muchas pruebas tan notorias o evidencias notorias que digan de que los viajes, de que esos viajes se realizaron, ¿no? Hay muy pocas pruebas, o son muy escasas esas pruebas, ¿no? Que validarían lo del autor, ¿no? Acerca de los viajes. Más sería un poco, más un poco, ¿sabes? Un toque de fantasía o más narrativa del autor que propias evidencias, ¿no? ¿No? Y creo que sí, creo que sí, no es muy, las evidencias tal vez que se mencionan no son muy tan fehacientes, ¿no? Como para poder creer que ello ya podido suceder, ¿no? Que los chinos hayan llegado a América antes de Colón, ¿no? Esa es mi postura. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bien, pasamos entonces a la siguiente sustentación. Disculpe, ingeniera, pero todavía no me han preguntado a mí, a la persona que he expuesto, Diego Espinosa Ciña. Perdón, alumno Espinosa, a ver, correcto. Muy bien.
Alumno Anco Vilca, por favor haga las consultas respectivas según lo expuesto hacia el alumno Espinosa Ciña, por favor. Enciendan sus cámaras. Ingeniera, disculpe, le habla León. Yo entré un poco tarde, pero soy parte del grupo también y no sé si me esté considerando. León no es sustentador. Sí, ingresó a las 8:25. Sí, soy parte del grupo que está preguntando. Sí, León Yaranga. Ujú. Sí, pero no, en ningún momento me ha llamado para preguntar. Correcto. A ver. Muy bien. Entonces, Anco Vilca ya no. Adelante, alumno León. A las consultas respectivas según lo expuesto hacia el alumno Espinosa Ciña. Enciendan sus cámaras. Muy bien. Bueno, la pregunta sería, ¿cree que para las civilizaciones la agricultura de alguna manera influye en que pueda originarse estas civilizaciones en el proceso de civilización? Claro, compañero. Primero me disculpo con los profesores ingenieros porque por mi falta de cámara, que siempre creo que he respondido con cámara, pero justamente mi laptop no sé qué tiene y la pantalla no sé qué pasa. Pero bueno, claro, la agricultura tuvo mucho que ver, de hecho, porque de hecho, sin la agricultura, hasta ahora, el día de hoy, se ve que han comercializado con ella. De hecho, se hablaba en el libro, también se hablaba de lo que eran los transacciones, los comercios que se han dado, el hecho de ir a este lugar, llevarse algo a este lugar y también dejar algo ahí y luego, luego regresar implantando nuevas cosas. O sea, la agricultura de hecho tuvo mucho que ver en ese entonces porque no había como que tecnología, un celular, cosas a la mano, industrias, no estaba tan tan a su fin en las industrias como se vio en el año 1800, 1700, 1900 inclusive por ahí. Pero en ese entonces no se vio, no, la agricultura fue muy precisa, de hecho, para ayudar a las personas, a los nativos en ese entonces. Y sí tuvo mucho que ver, de hecho. De hecho, desde antes de Cristo y después de Cristo, la agricultura una buena presencialidad. Incluso con los nómadas también, igual, el hecho de quedarse en tales lugares también fue por la agricultura. Y esa sería mi respuesta. Muy bien, ¿qué opina su compañero? Sí, correcto. Como dice el compañero, la agricultura sí es muy importante para el desarrollo de lo que son las civilizaciones y como que es es un inicio para dar el origen a lo que son las civilizaciones, ¿no? Por eso es que se tiene también lo que son que las civilizaciones se asentaban mayormente cerca a orillas del río, como para que este, este desarrollo de la agricultura sea mejor, ¿no? Porque sabíamos que a orillas del río había tierra fértil y era más fácil regar lo que era parte de la agricultura, ¿verdad? Eso sería todo. Muy bien. Ahora sí pasamos a la siguiente sustentación, alumnos. Bien, para recordarles que el contenido de la programación de los temas que se está pidiendo semana tras semana, según los informes, está dado y publicado en el aula virtual desde el primer día de clases, para que puedan ver exactamente qué temas estamos abarcando, ¿sí? Y no se explayen a otros temas a futuro. Bien. Adelante, vamos a dar inicio con el equipo E. El equipo E, el vocero para el día de hoy va a ser el alumno o alumna Pino Loyola. Alumna Pino, ¿está presente? Sí, ingeniero. Un momento, por favor. Muy bien.
Ya. Buenos días con todos. La tocada del equipo E es conformado por Alfredo Bombilla, Eric Giovanni, Chambi, Cristian Mamani, Fabricio Martínez y quien les habla, Tiziana Pino. Se van a tocar los temas del proceso de civilización y el libro que nos ha tocado, que Gaby Menzies, el año en que una flota china llegó a Italia e inició el Renacimiento. Siguiente, por favor. Tiene 20 minutos, señorita Pino. Ya, gracias. Ya. El primer tema va a ser el proceso de la civilización. Siguiente, por favor. Ya. Los antecedentes, ¿qué son? Los factores determinantes para este proceso. Y se han escogido 3 para esta exposición. Los factores climáticos que han estado presentes desde la aparición de los primeros homínidos. Se ha dado la variación de las temperaturas extremas y también se caracteriza pues, por la teoría de evolución de Darwin, ¿no? En la que las personas que son más capaces han resistido a lo largo de todos estos cambios, pero los que no están condenados a extinguirse. Lo que sigue, las inmigraciones humanas, aquel proceso que se ha producido paulatinamente por el hombre para habitar todas las regiones de la Tierra. El primer gran proceso de migración más importante se habría producido hace 2 millones de años por el hombre africano hacia Eurasia. Y otro factor importante serían los acontecimientos históricos que se han dado para este proceso de civilización. ¿Y qué proceso no se ha dado con las guerras, que han sido el factor determinante de una civilización a otra? Siguiente, por favor. Ahora, en la problemática que se ve actualmente, resaltado en la parte de Latinoamérica, se tiene la migración de la población rural hacia las ciudades. Y entonces nosotros nos hacemos las preguntas de cuáles fueron los factores que intervinieron para este proceso, ¿no? de descentralización. Y en la segunda imagen se ve una parte de Madrid y otra en la zona periférica de Lima. Y pues se sabe que España invadió al Perú hace mucho tiempo. Y estos son los resultados de hoy para comparar, ¿no? Y se puede notar que hay diferencias existentes en el desarrollo de las civilizaciones europeas con las del tercer mundo. Y ante esto nos hacemos la pregunta de a través de qué estadios han evolucionado las civilizaciones y qué factores han intervenido en estos. Siguiente, por favor. Ya, para conocer este proceso de civilización se tienen que tener en cuenta algunos conceptos, que son, por ejemplo, la sociedad, que es el conjunto de personas que han sido unidas por aspectos morales, culturales y que van a buscar la satisfacción común de necesidades y beneficios. En las civilizaciones, ¿qué es? Que es el agrupamiento cultural humano más elevado y amplio de identidad cultural que tienen las personas. Y otro concepto de las clases sociales, que estas han permitido los cambios de una civilización a otra, que son los grupos de hombres que se han diferenciado entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, así como su riqueza. Siguiente, por favor. Para definir los niveles de organización humana, se dividieron en 2 grandes niveles, el preurbano y el urbano. En el preurbano tenemos al paleolítico, que fueron la sociedad menos compleja, popular, que está formado por pequeños grupos nómades que se concentraron en la actividad de recolección de alimentos sin excedente. No hubo trabajo especializado, por ende no hubo clases sociales. Y también hubieron alojamientos temporarios en los que se tenían que adaptar al hábitat en el que se encontraban, y sus energías naturales fueron el agua y el aire. Tenemos al neolítico, que se le conoce como la primera revolución agrícola, que está ha permitido la sedentarización y generación de excedentes. También ha habido una innovación en el proceso de riego y arado, cultivo cíclico, ¿no? Se le llama. Y también se da inicio a las diferenciaciones sociales, mayormente con respecto a la agricultura, y se da inicio también a otras que podrían ser en el militar, en el gobierno y en lo económico. Siguiente, por favor. Ya, para el periodo urbano se han tenido que dar 2 grandes factores, que sería el contexto geográfico, que da las tierras fértiles y el agua, y también una adecuada organización del trabajo. En el urbano primitivo se da los primeros asentamientos van a dar origen a las grandes ciudades. Tenemos el caso de Mesopotamia, al lado del río Tigris y Éufrates, en Egipto, al lado del río Nilo. La primera revolución urbana se le conoce a esto. También las sociedades agrícolas. Y esto ha permitido que se dé el desarrollo del comercio y la aparición del dinero, también por apoyo en que apareció la escritura y la aritmética,
sustituyendo al trueque que se encontraba antes. Al tener desarrollo económico, los pueblos tuvieron también poder militar, apropiándose de otros territorios, y esto llevó al esclavismo e inicio de grandes imperios. Para el urbano preindustrial se dio una evolución masiva de los medios de transporte y también adelantos en la producción, lo que permitió un aumento significativo de estas ciudades. También se han consolidado los grandes imperios, que se podría tener en mente a los imperios de español, de Inglaterra. Y pues la necesidad de estos pueblos europeos por expandirse económicamente. Acá se conoce que fue la etapa de exploraciones y descubrimientos y también la gran expedición de Cristóbal Colón hacia América, que fue financiado por la corona española. Siguiente, por favor. Ya. En el urbano industrial está caracterizado por el fenómeno de la revolución industrial. Esta ha dado a conocer grandes cambios, ¿no? Tanto en lo geográfico como en la organización social de la ciudad. También se conoce que hubo un gran expansionismo europeo y estuvo caracterizado por el desarrollo tecnológico de energía de petróleo y carbón. También se hubo un cambio en el sistema económico, porque antes hubo el mercantilismo, que fue la acumulación de metales preciosos, pero ahora están dando mayor importancia al imperialismo, que se concentra en la producción y el intercambio. Y hubo una segunda revolución agrícola, ya que hubo una generación de excedente superlativo comparando a épocas anteriores. Y esto ha permitido abastecer en la alimentación de la gente, ya que la mayoría se iba de sus pueblos a las ciudades donde se concentraban las industrias. De 1900 a 1950 se va a dar la tercera revolución urbana, que va a ser en la materia de generación de energía eléctrica y de aprovechamientos multipropósitos. Y se van a dar las técnicas de producción agrícola, conservación de alimentos, avances en prevención y curación de enfermedades. Se tienen, por ejemplo, a Fleming en 1928 con el descubrimiento de la penicilina. También se tienen problemas urbanos que han sido planteados en base a las necesidades básicas de la gente. Esto se acentúa en las poblaciones del tercer mundo, ya que hubo una urbanización sin industrialización. Siguiente, por favor. Ahora, en la etapa en la que nos encontramos es la urbano postindustrial, ¿no? En la que se van a desarrollar los sistemas de control de información y decisión. Va a haber un uso generalizado de transporte de alta velocidad y disculpe, para el traslado de personas y objetos. Va a haber una incipiente aplicación en las nuevas fuentes de energía para el desarrollo de actividades del hombre, y va a haber una subutilización y mal manejo de los recursos con la degradación de ambientes rurales y urbanos. Siguiente, por favor. Ya, las conclusiones que se tienen. Las conclusiones que se tienen son la principal causa del origen de las clases sociales apareció con la acumulación de bienes y dando origen a la propiedad privada. Y con respecto a ese tema, que el enfoque de progreso del desarrollo de la civilización ha seguido pues un ejemplo del europeo y norteamericano, ¿no? Acentuadamente, pero este proceso no se puede ver aplicable a algunas sociedades de Latinoamérica. Siguiente, por favor. Ya, como segundo tema que nos ha tocado, ha sido en Gaby Menzies, el año 1434, el año en que una flota de China llegó a Italia e inició el Renacimiento. En mi equipo se ha concentrado en los capítulos 14, 15 y 16. Siguiente, por favor. Ya, para el análisis. En el capítulo 14, Gaby Menzies se ha enfocado en Battista Alberti, que ha sido considerado como el hombre universal del Renacimiento temprano y también considerado como el profeta del nuevo estilo de arte por Leonardo da Vinci. Ha escrito papeles legales para el Papa Eugenio IV, en el que se le ha considerado como el notario, ¿no? Después, Papa Eugenio tuvo que mudarse a Florencia porque hubo un disturbio con el concilio de la iglesia. Y entonces Alberti lo siguió al Papa Eugenio en 1464. Aquí se dio una
una gran producción de su trabajo, ¿no? Tanto en materia de matemática, astronomía, arquitectura y criptografía. Su obra más importante lo consideran los historiadores renacentistas, que fue la obra de Pictura, en la que abarca totalmente el tema de la pintura. Y Menzies, para poder analizarlo con respecto a que tendría con la civilización china una similitud, fue la obra de Reedificatorio, en la que tuvo que estudiar cómo se calcula la altura de una torre, pero esto estuvo presente antes en el libro de Xu Shuxiang. Y bueno, sus aportes fueron con la configuración de la geometría básica para la perspectiva lineal y hacer una matemática coherente, ¿no? También escribió 10 volúmenes acerca de la arquitectura renacentista, y también con Toscanelli calculó la declinación del Sol en una zona llamada Regiones Montanos. Siguiente, por favor. Ya, para el capítulo 15. Menzies consideró a Da Vinci como uno de los grandes por sus máquinas, por todos sus inventos. Entonces, trató de hacer coincidir con qué dibujos se podría comparar, ¿no?, con la civilización china. Y estudió estos planos y encontró las máquinas con ruedas dentadas, que tenían cierta similitud con el libro de Zhou Xuan, en el que se presentaban trunquetes de bronce y también ruedas dentadas en el 200 años antes de Cristo. También los helicópteros, que antes en China se les conocía como libélulas de bambú y era un juguete, y que aplicaban el principio del rotor del helicóptero. En los paracaídas, en China lo usaban 1500 años antes de Da Vinci. Y en las armas de pólvora, Leonardo da Vinci dibujó varios planos de estas, con 3 variaciones incluso de metralleta. Y pues en China utilizaban lanzas de fuego desde el año 950 después de Cristo. Ahora, ¿cómo Da Vinci va a estar influenciado por la civilización china?, se preguntaba. ¿Qué vínculo hay? Menzies. No hay un vínculo directo, pero se sabe que Da Vinci fue influenciado por Alberti. Y Alberti también se conoce que hay una posible relación en 1434, cuando Shen He visitó Florencia. Entonces, por ese lado lo está llevando Menzies. Siguiente, por favor. Ya. En el capítulo 16 se va a estudiar a Tacola y a Francesco Di Giorgio. Estos fueron, por ejemplo, Tacola, el secretario de la Casa de Misericordia, y ahí tuvo estas ideas, ¿no? Que se encontró con Papa Eugenio IV, Alberti, y dibujó una serie de asombrosos dibujos que lo publicó en libros que se llama Ingenies y Machines, y es una figura fundamental en la tecnología europea, también por sus ideas, porque indicó que las prácticas técnicas, que hubo un estancamiento en la Edad Media con las prácticas técnicas, y pues esto ya no iba a existir ya. Ahora, Francesco Di Giorgio, Menzies considera que ha plagiado los dibujos de Tacola. ¿En qué dibujos? En imagen del derrumbe de una torre, botes con ruedas de paleta, dispositivos para medir distancias y nadadores submarinos. Pero también indicó que realizó mejoras, ya que agregó detalles y mejoró la calidad de dibujo de Tacola. Considera que el libro Nushu ha sido fuente de los inventos de Tacola y Francesco. Por ejemplo, en la primera página de este libro indica que hay 2 caballos que están dándole energía para que se mueva un molino para moler maíz. Y también lo hace Tacola y Francesco. También este libro presenta las variaciones de los ejes, de las ruedas y de las manivelas, las innovaciones, y tal como también lo presenta Tacola y Francesco Di Giorgio. Siguiente, por favor. Ya, en las conclusiones que se tiene del libro es que según el autor, Da Vinci y otros matemáticos han tenido la influencia de estos inventos. Pero, ¿qué lo caracteriza a Da Vinci y estos que van a mejorarlo al punto de hacerlos más particulares? También que los libros de historia no van a mencionar esta influencia china, ya que existe un eurocentrismo por
por quién ha llevado el movimiento del Renacimiento, ¿no? Y también como tercera conclusión que Leonardo da Vinci tal vez no fue el autor de estas máquinas, pero él ha generado un modelo que ha sido inspiración para otros grandes inventores. Y eso se ha reflejado aquí. Siguiente, por favor. Ya. Como último tema, vamos a presentar nuestro plan de investigación del trabajo de campo y mi grupo y yo hemos escogido la acción de la minería en Tía María. Siguiente, por favor. Tiene 5 minutos, señorita. Sí, ingeniero, gracias. Los antecedentes. ¿Por qué se habrá escogido este tema? Tenemos que ha habido mucha polémica con el tema de la minería en el Perú y en este sector de Tía María ha habido muchos problemas y se van a dar a conocer los antecedentes. La empresa Southern Company ha tenido, ha tenido proyectos mineros antes y pues ha tenido quejas. Por ejemplo, en Tacni Moquegua han logrado una excepción de varios impuestos y beneficios fiscales. También a pocos días de iniciarse este proyecto, los pobladores de la zona los han denunciado debido a que los humos de la fundición estaban dañando sus cultivos. Siguiente, por favor. En Ayacucho, en 2009, la empresa Southern adquirió el proyecto minero de Chichinga, pero también los ayacuchanos tuvieron conocimiento pues, de lo que pasó en Tacni Moquegua y se pronunciaron, ¿no? Pero lamentablemente no les hicieron caso ya que hubo un convenio con los dirigentes de esa época. Y en Cajamarca, en febrero de 2018, la empresa adjudicó un proyecto minero que se llama Michiquillay y con una gran inversión de $2.000 millones. También la región se ha pronunciado al respecto, ya que esta región en Cajamarca tiene grandes problemas que han afectado a sus recursos naturales a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, en el análisis de problemática, sostiene que el proyecto minero Tía María ha sido rechazado por la población que se encuentra en la zona y que se tiene que se ha contaminado el agua y ha afectado gravemente a la actividad principal de la zona, que es la actividad agrícola. También, como lo expliqué con los antecedentes, hay desconfianza con esta compañía. Y se tienen dos lados de la moneda. Hay un interés legítimo de la empresa, ya que ha seguido un riguroso proceso para lograr su licencia de construcción del proyecto minero. Pero también la gente está reclamando su derecho al acceso al agua, su derecho al agro y lo mínimo, pues, ¿no? Que gozar de un ambiente sin contaminación en esa parte de la zona. Siguiente, por favor. Ahora, en el planteamiento del problema se ha dado el problema principal, que sería la viabilidad de este proyecto. Y en los problemas específicos, pues los conflictos sociales del proyecto de Tía María, el impacto ambiental que pueda producir y el impacto económico del proyecto minería, ya que pues creo que es el primero el que ocupa el PBI del Perú, este sector. Siguiente, por favor. Y pues en los objetivos, el objetivo principal es analizar el proyecto de una manera objetiva, no tanto poner nuestras opiniones, sino investigar. Y los objetivos específicos, que es analizar estos conflictos sociales, dar a conocer el impacto de este proyecto, sus alcances, y pues analizar los antecedentes de la empresa Southern Company en otros proyectos de minería antiguos. Gracias por su atención. Perfecto, alumna Pino. Muy bien. Hasta el momento es el único equipo que ha presentado trabajo de investigación. Eso también se está evaluando ya que estaba en la programación. Bien, pasamos al debate entonces. Para eso llamamos al alumno Caballe Hernández que haga las consultas respectivas según lo expuesto hacia el alumno Bombilla Caldas. Enciendan sus cámaras, por favor. Adelante, los escuchamos. Ingeniera, una consulta. La pregunta puede ser sobre el trabajo de investigación también. También, correcto.
Ya, bueno, mi consulta va dirigido sobre el conflicto que existe, porque si bien hay, o sea, el medio ambiente y la salud de las personas es lo primero que, bueno, es lo más importante y lo que debe primar sobre todas las cosas. Bueno, se sabe de que obtener esas licencias conllevan una gran inversión y bueno, o sea, ¿qué es lo que me podría explicar mejor ese conflicto el compañero? Ya, de acuerdo. La empresa ya tiene un historial, o sea, ya trabajó antes en zonas cercanas y también ya trabajó antes en el Perú. Y por ese tipo de, o sea, ha hecho cosas mal en el pasado. Y las personas no se van a olvidar de eso, no se van a olvidar nunca. Y a pesar de que ahora cumpla con todos esos requisitos que le pide el gobierno, salud, de impacto ambiental, no, la confianza no se va a restaurar tan fácil. Y lo que yo creo que sería conversar mucho, porque la verdad no creo que así nomás los jugadores se cedan a sus demandas, a pesar de que tengan el permiso. Más que nada por desconfianza es que no pueden, no se puede avanzar. Ya, bueno, lo que yo pienso también es eso, ¿no? Que se han cometido errores, pero también es algo muy cierto que el PBI peruano depende mucho de la minería también, ¿no? Es un gran aporte, por lo cual nuestra economía ha ido creciendo también, ¿no? Como recibiendo aportes de ese sector. Así que, bueno, yo creo que se debería tratar de encontrar un punto intermedio, ¿no? Para poder, bueno, que todos salgan beneficiados. Bueno, también es mi aporte general. Mariela, buenas. Sí, Víctor, aquí estoy. Muy bien. Ahora pasamos a las consultas de la alumna Garfias Escriba hacia el alumno Chambi Quispe. Adelante, alumna Garfias. Enciendan sus cámaras, por favor. Los escuchamos. Buenos días, ingeniero. Mi pregunta es, ¿cuál de los urbanos mencionados, cuál cree que fue el que impulsó más para nuestra historia, o que impulsó más también para que surja el siguiente urbano? Gracias. Bueno, con los predios urbanos entendemos el urbano industrial, porque gracias a la industria hace que nuestro país, bueno, el mundo tenga más acceso y tenga más trabajo, aparte de que mejora las oportunidades, mejora la tecnología, el progreso tecnológico, el avance de la población, mano de obra especializada, las personas puedan trabajar y básicamente genera un gran cambio. ¿Eso responde a tu pregunta? ¿O? ¿Qué opina su compañera? En mi caso yo siento que sería más el primero, porque siento que impulsó mucho más para que salga el urbano industrial, ya que ahí fue la primera revolución agrícola y siento que fue un gran impulso para el siguiente. Gracias, profesor. Muy bien. Pasamos a las consultas ahora del alumno Gómez León hacia el alumno Mamani Mamani. Enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Buenos días. Mi consulta va referente que, si bien es cierto, hemos estado, nuestra cultura, la cultura peruana, la que tenemos acá en Perú, ha sido bien en América, en general, hablando, influenciada por Europa. Ya sea actualmente también encima se ve influenciada por lo que es la parte de Europa, pero sí
la cultura china o la parte de lo que es de Asia ha influenciado también y en qué aspectos influencia actualmente, ¿no? Porque mayormente nosotros agarramos o tenemos como visión lo que es la parte de Europa, todo lo que es de América, ¿no? Lo que es la parte de Europa. Mayormente no trabajamos mucho con la parte de Asia y en qué aspectos actualmente sacamos, ¿no? Esa parte de lo que es de Asia. ¿Cómo nos vemos influenciados? Adelante. Sí, bueno, ya, bueno. Sí, el Perú, como se dice, ¿no? Es el síntesis de todas las sangres, de todos los pobres. La cultura china oriental se parece, fue en la década del 50-60, ¿no? Con la inmigración, ¿no? Que se trajo para justamente que ellos trabajen en la agricultura. Y bueno, una forma de ver su aporte a nuestra cultura podría ser la gastronomía, tal vez, y también las artes, o también el hecho ¿no? de algunas pautas, ¿no? O de algunas formas de producción en la agricultura. Porque básicamente, fueron traídos así, ¿no? Bueno, eso sería mi aporte. ¿Qué opina el alumno Gómez? Bueno, en parte, ¿no? Con lo que menciona el compañero, pues como ya lo expuso la compañera en su trabajo, no hemos tenido una relación directa quizás, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que mencionó lo de Alberti con Da Vinci, que ha estado influenciado por una parte de lo que es la cultura china, de cómo lo han llevado, y de alguna manera tenemos esos rasgos, ¿no? Que creemos que son de Europa, que están así, pero están relacionadas con la parte de lo que es de Asia. Y no o sea, siempre lo vamos a relacionar que es de Europa, tenemos también relacionado con Europa, pero tomarlo un poco más a estos relatos, ¿no? Que puede que estemos relacionados en sí, con la parte de lo que es de Asia, ¿no? Que de ahí hemos agarrado varios rasgos, ¿no? Varios. Muy bien. Pasamos a las consultas ahora del alumno Najarro Rojas hacia el alumno Martínez Cueva. Adelante, alumno Najarro. A ver, buenos días. Cámara. Muy bien. Mi consulta es la siguiente. ¿Cómo una mejora en las técnicas de agricultura ayuda en el desarrollo de una civilización? Bueno, las mejoras en las técnicas de agricultura, ¿no? Hacen que se pueda generar mayor excedente, ¿no? En alimentos y en productos, los cuales hacen que, como vemos a lo largo de la historia, vemos que estas técnicas se han mejorado cada vez más hasta un punto de llegar hasta el excedente, ¿no? Alimenticio, y lo cual generó el sedentarismo, ¿no? de los pobladores, y se pudieron formar las civilizaciones. Como por ejemplo en el caso de Egipto, ¿no? Que usaba el río Nilo para poder sobrevivir, ya que ahí el suelo es muy árido y solamente la parte del río es lo que se desarrolló más. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Este excedente ayudó a alimentar a una mayor parte de la población, ¿no? Una mayor cantidad. Muy bien, alumnos. Pasamos entonces por último al debate entre el alumno Palomino Canales hacia la alumna Pino Loyola.
Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor. Buenos días. Mi consulta va a una parte de la exposición en que, si bien recuerdo sobre la relación entre la industria y la urbanización, creo que se comentó también que el Perú era un país que había comenzado con urbanización y poca industrialización. No sé si me podría explicar eso de nuevo y explicar por qué. Ya. Respondiendo a la pregunta de mi compañero, claro, ha habido un proceso de migración de la población hacia las ciudades, pero no ha sido planificado claramente y se lo puede observar en la actualidad. Y entonces yo creo, el autor, pues en los que nos hemos basado en la investigación, dice que ha habido un proceso de urbanización y sin industrialización, ya que no se ha tenido planificado este proceso de migración. Creo que la solución estaría en que el gobierno hubiera dado cierta atención a esto, ya que creo que nadie pensó que iba a ser tan violento como lo ha sido ahora. Y también yo creo que en Latinoamérica está así debido a que hay mucha centralización en las capitales y por ello es que la gente viene hacia la ciudad. Muy bien. ¿Qué opina el alumno? Estoy completamente de acuerdo con la compañera. También creo que mucha gente vino al centro simplemente para buscar un futuro mejor para sus familias y para ellos mismos. Entonces, supongo que estas razones hicieron que la gente venga al centro, ¿no? Esa sería mi réplica. Muy bien, pasamos entonces ahora al sorteo. Equipo A. Culminamos el día de hoy con el equipo A. El equipo A, el vocero para el día de hoy va a ser el alumno Collazos Acosta. ¿Se encuentra el alumno Collazos? Alumno Collazos, ¿está presente? Sí, sí estoy presente, un momento, por favor. Muy bien, alumno, encienda su cámara. Pueden apoyarlo alguien de su equipo para la sustentación de su PPT. Buenos días, ¿se ve la pantalla, por favor? Sí, clarísimo. Ya, bueno, somos el grupo A. Vamos a exponer el proceso de la civilización. Y para eso vamos a empezar con algunos antecedentes. Lance su presentación, por favor, señor Collazos, para que se vea en toda la pantalla. Ya, mejor lo descargo.
Alguien que le pueda ayudar, que lo tenga grabado en la presentación en su propia computadora, no en la nube, o ya lo tiene, señor Collazos. Sí, ya casi lo tengo. ¿Se nota? Sí. Gracias. Ya, bueno, somos el grupo A. Tiene 20 minutos, señor Collazos. Ya. Y para eso vamos a empezar con algunos antecedentes. El ser humano durante una etapa fue nómada, es decir, se trasladaba de un punto a otro dependiendo de sus recursos. Si se agotaba algún recurso, tenía que ir a otro lugar donde hay ese recurso. Esto hacía que esté en constante movimiento. Y, sin embargo, hubo un punto en donde ya se estableció en un lugar en específico. Esto debido a la invención de la agricultura, lo que dio el surgimiento de un nuevo estilo de vida, la cual es la sedentaria. Y esto, en consecuencia, dio el origen a la civilización. Y esto luego. Como principal problema, tenemos un desarrollo de manera gradual de la civilización a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay civilizaciones que se desarrollaron menos que otras. Hay una cierta diferencia entre ellas. Y es un problema el cual se debe estudiar. Y como otro problema específico tenemos las formas de comportamientos consideradas como civilizadas, que no siempre han sido iguales durante el tiempo. Han cambiado dependiendo del periodo, del lugar, etcétera. Como objetivo principal tenemos identificar una clasificación de la evolución de las civilizaciones acorde a nuestros objetivos y determinando en cierta manera el grado de organización de las civilizaciones, etcétera. Como hipótesis tenemos que una civilización se desarrolla a través de los miles de años y por ejemplo, se necesitó varios miles de años para cambiar a nuestro estilo de vida actual. ¿Y esto a qué se debió? A un instinto de supervivencia que busca el hombre constantemente. Entonces esta es nuestra hipótesis, que el hombre siempre busca sobrevivir, y esto provoca un desarrollo, y a la vez nos dio como resultado nuestra civilización. Como marco teórico tenemos que el proceso de civilización es un constante cambio, una constante transformación del comportamiento de los humanos, de su cultura,
de su forma de pensar. Y, y este es un cambio a largo plazo, tal vez no consciente, pues, pues muchos de los cambios no son planeados. Como concepto de civilización, la civilización deriva de civilité, que esto se trataba de caracterizar el comportamiento en el siglo XVI y sus costumbres sociales, etc. Ya bueno, un compañero cita a Elías que nos muestra la manera de cómo una costumbre es aceptada en un tiempo. Sin embargo, en otro tiempo, en otros tiempos ya no. Podemos ver claramente, por ejemplo, como desnudarse delante de otros. Actualmente sería casi imposible hacerlo. Mm, Según el autor a quien citó, eh, cada niño recibe de manera intensa dichas costumbres. Esto hace que le presionen a que se forme como actualmente se da la cultura de una sociedad, de, la, de dicha civilización. Entonces, allí aparecen, por ejemplo, las prohibiciones sociales que se dan de acuerdo al tiempo y periodo de una civilización. Ya, continuamos con la cultura nómada. Como ya había dicho anteriormente, estos individuos se trasladaban de un lugar a otro, dependiendo de sus necesidades. Y claro, este constante movimiento no era al azar, sino que ellos iban a un lugar donde podían satisfacer sus necesidades y a la vez se iban de aquellos donde ya no tenían algún recurso. Y a través de la historia, el ir al sedentarismo representa un hito, pues después de esto se formó la civilización. En cambio, antes de eso, en el nomadismo, mm, se observaba que principalmente las actividades eran la caza, la recolección, etcétera. Como estilo de vida nómada, estos individuos tenían un movimiento cíclico, se podría decir. Es decir, no iban al azar de un lugar a otro, pues ellos ya sabían en qué lugar había dicho recurso, dependiendo, claro, de la temporada. Si hay sequía, claro, no iban a ir. Y como sociedad, ellos, más que nada, se unían en una tribu. Como principal objetivo tenían la subsistencia y su cultura, principalmente para subsistir. Sus tradiciones más que todo era oral y su sistema era de patriarcado como cultura. Su cultura más que nada
tienen un gran sentido de protección al medio ambiente, se sienten parte de ellos, tienen una armonía con la naturaleza, pues ellos viven de ella. Actualmente hay algunos pueblos nómadas, quizás ya muchos en peligro de extinción debido a la explotación de recursos naturales o a la misma imposición en dichos lugares, o tal vez debido a conflictos bélicos que prácticamente destruyen a esos pueblos y actualmente ya están casi extintos. Podemos ver que en la selva hay unos que otros que todavía viven así. Sin embargo, estos están en peligro debido a las enfermedades. Quizás ellos no tienen no les pusieron vacunas, etcétera. Entonces, contagiarle una enfermedad, por ejemplo, sería fatal para ellos. O por ejemplo, la tal intensiva o también los derrames de petróleo que usualmente contaminan. Su modo de vida más que todo se desplazan por la selva en pequeños grupos, dependiendo de la estación de lluvia, es decir, si llueve mucho, no, obvio que no van a estar cerca al río. Y bueno, continuamos con la cultura rural. La cultura rural ya es el resultado de un gran proceso y se da debido a un pequeño grupo de personas, las cuales no hubo una modernización no hubo una evolución de la sociedad como en una ciudad. Sin embargo, al ser grupos pequeños, dichos habitantes se conocen entre sí. Tenemos 3 puntos. Uno, por ejemplo, la parte religiosa, vemos que las fiestas, que muchas fiestas patronales son debido al culto de sus santos, etcétera. Vemos mucho más eso en las zonas rurales que en una ciudad. La división de género, más que todo por la falta de oferta de trabajo. Principalmente ellos se ocupan a la agricultura y esto hace que muchas mujeres no tengan una oferta laboral buena y hace que por ejemplo, el hombre sea un campesino y la mujer sea una ama de casa, etcétera. Como control social, como es una población pequeña, todos se conocen entre sí, entonces esto podría dar surgimiento a un mayor control entre dicha sociedad. O sea, digamos, hay en una ciudad casi no se conoce a un ladrón, pero en un pueblo sí usualmente saben quién ha sido el ladrón, etcétera.
Y ahora continuamos con la cultura de la ciudad. ¿Qué podríamos decir de la ciudad? Que es un punto de máxima concentración de poder y cultura de una comunidad en su máxima expresión. Es una sociedad integrada donde se sitúa los templos, ya sea iglesias, catedrales, etcétera, el mercado, otras entidades. Y aquí es donde el ser humano va transformando su conducta, etcétera. Tenemos principalmente tres componentes en la cultura de la ciudad. La cultura nativa, la cual hace mención a la cultura con la que se forma la ciudad, con la que aparece la ciudad. Y esta cultura nativa se va modificando debido a otros procesos, por ejemplo, proceso migratorio y algunos otros factores que van modificando, por ejemplo, el tiempo, también la globalización, etcétera. Y todo esto nos da como resultado la cultura de la ciudad. Como trabajo de investigación, muchos trabajos de investigación fueron cancelados, pospuestos, etcétera, debido a esta pandemia. Es decir, hay una gran necesidad de tener un plan, un nuevo plan para realizar dichas propuestas. Principalmente uno de ellos son los protocolos antes de salir de casa. Como por ejemplo. Le quedan 5 minutos, señor. Como por ejemplo, cambiarse de ropa, tener una ropa en específico para salir a la calle, de preferencia que nos cubra todo el cuerpo. Otro, no debemos tener el cabello suelto, la mascarilla, claro. Preferiblemente no usar transporte público, entre otras indicaciones. Claro, siempre debemos tener, por ejemplo, una botella de alcohol para desinfectarnos. En caso de que algún miembro resulte infectado, dicho miembro debe estar aislado, no en cualquier lugar, sino un lugar al que puedan acceder fácilmente sus familiares, y a la vez a un centro médico para que sean atendidos en caso de emergencia. Y ya bueno, esto ya habíamos hablado anteriormente. Y como ya bueno, lo principal de este libro es que es cómo se introduce la cultura vikinga en una cultura americana, podríamos decir, tal que le va modificando en cierta forma. Claro, es algo ficticio lo que escribió dicho autor, pero cuenta cómo va cambiando, cambia una cultura debido a la introducción de personas con una diferente cultura. Y en ese libro
nos da un ejemplo de eso. Ya bueno, como conclusiones vamos a dar que durante el periodo durante el pasar de los años va modificando la cultura, y esto nos dio como resultado un medio rural y un medio urbano, las cuales tienen cierto grado de complejidad. Sin embargo, el medio rural no fue desarrollado satisfactoriamente, se podría decir. Pues aún se puede ver que hay cierto desprecio hacia las zonas rurales, y también se concluye que una estructura social se va homogeneizando constantemente debido al constante traslado de personas. Y pues sabemos que anteriormente había muchas culturas, y sin embargo, como ahora ya tenemos más medios de comunicación, medios de transportes, aviones, barcos, etcétera, esto permitió que las culturas se vayan mezclando a lo largo del tiempo. Como recomendaciones tenemos que podemos usar la tecnología para eliminar ciertos aspectos negativos que se dan en contra de la cultura rural, por ejemplo. Entonces, con eso podríamos erradicar la discriminación entre sociedades. Y sobre el proyecto es importante tener un material de bioseguridad para evitar cualquier contagio. Tenemos la bibliografía y eso sería la exposición. Gracias. Bien, se nos acabó el tiempo. Nos quedan 5 minutos. Creo que el debate lo culminaremos para la siguiente clase. Correcto, Víctor. Bien, gracias por la participación, alumnos. Gracias, doctor. Gracias, Víctor. Creo que de mi parte es todo por el día de hoy. Muchas gracias, Mariela, doctor Ríos, alumnos. Sean puntuales, por favor. Muy bien, muchachos. Gracias, gracias, Mariela. Gracias, Víctor. Gracias, alumnos. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes, profesores.